Fernando le encantaban las historias de miedo y estaba obsesionado con los cementerios, aunque no comprendía muy bien el porqué. Siempre que realizaba un viaje, procuraba visitar el camposanto de la ciudad o del pueblecito en el que estuviera. Conocía un montón de historias relacionadas con muertes, con sepulturas, con enterramientos. En aquella ocasión, Fernando había decidido visitar México con un viaje organizado, pero se las había ingeniado para escapar del grupo, tomar un taxi y acercarse al cementerio de Belén, un pueblecito situado a unos pocos kilómetros de donde estaban alojados. Prefirió cambiar la excursión que los llevaría a conocer varios monumentos de la zona por visitar las lápidas del cementerio de esta localidad. En media hora estaré de vuelta, le indicó Fernando al taxista. No se preocupe, doctor, usted no tenga prisa, le contestó el conductor. Pero tenga en cuenta que en media hora aquí anochece. Sí, en media hora regreso. La pesada reja de la entrada chirrió mientras Fernando la empujaba. Algunos pájaros volaron asustados, lo que provocó que le recorriera un escalofrío por el cuerpo. Misteriosamente, la temperatura comenzó a descender y se levantó una ligera brisa que arrastraba las hojas secas del camposanto. Mientras paseaba por el cementerio, Fernando tuvo la extraña sensación de que alguien lo observaba desde la lejanía. Seguramente será el taxista, pensó. Siguió observando las lápidas que se encontraban a su paso. De pronto, le llamó la atención una de ellas. Estaba en una esquina del cementerio y parecía haber sido apartada del resto deliberadamente. Era una tumba sencilla, con una losa de piedra y una pequeña lápida erosionada por el tiempo. Lo más extraño es que junto al borde de esta había crecido un imponente árbol, que ahora movía sus ramas con furia por el aire. Fernando debía de llevar un buen rato, porque en ese momento comenzó a anochecer. Don Jorge Miguel de Acuña. Aquella fuerte voz que provenía de su espalda asustó a Fernando, que casi se desmaya de la impresión. Hey, doctor, no se asuste. Soy Martín González, el cuidador de este cementerio. Fernando respiró con intensidad, intentando recuperar el color perdido. ¡Qué susto, por Dios! Estaba concentrado leyendo lo que ponía en la tumba y no lo he escuchado llegar. Perdóneme, ¿qué decía?, le preguntó Fernando tembloroso. Le decía que el señor que está ahí enterrado se llamaba Jorge Miguel de Acuña y su asesinato aún es recordado por todos los habitantes de esta zona, que han ido trasladando la historia de padres a hijos. Mi padre me lo contó cuando yo tenía 9 años y me relató lo que le había sucedido a este hombre y créame que nunca se me olvidará. Mi padre me contó que este señor era un rico hacendado que vivía en una mansión a pocos kilómetros de aquí. De hecho, todavía quedan en la actualidad las ruinas de aquella impresionante casona colonial. Este hombre había hecho su fortuna en Europa. Se rumoreaba que era un marqués que provenía de Rumania. Tenía unas extrañas costumbres. Vestía siempre de negro y le gustaba pasear solo justo después de que hubiera anochecido. La gente que tenía a su servicio apenas coincidía con él porque siempre se levantaba cuando la luz del día se escapaba. Nadie se quedaba en su casa a dormir y, según parece, trabajaba bajo la luz de las velas hasta el amanecer. Fernando volvió a sentirse incómodo. El aire rugía cada vez con más fuerza y la oscuridad era acechante. Siga, me tiene intrigado, ordenó Fernando a su inesperada guía. Al poco tiempo de llegar el extraño personaje a la zona, comenzaron a aparecer animales degollados, gatos, ovejas e incluso ratas. Y los cadáveres aparecían sin una sola gota de sangre. Imagínese. El miedo comenzó a cundir entre los campesinos de la zona, que al llegar la noche se encerraban en sus casas, temerosos de que algo malo le ocurriera a alguno de los suyos. A veces observaban escondidos tras las cortinas cómo el marqués paseaba enfundado en su capa. El cuidador del cementerio encendió un quinqué que llevaba para que tuvieran algo de luz. Fernando intentaba hacerse el valiente, pero estaba aterrorizado con la historia que el responsable del cementerio le estaba contando. Uno de los campesinos, que tenía 14 hijos, comprobó horrorizado que le faltaba la más pequeña, una niña de 7 años.
Se armó de valor y fue a avisar a algunos vecinos que con antorchas comenzaron a buscarla por todo el pueblo presagiando lo peor. La niña no apareció y los aldeanos acusaron al extraño marqués de ser el asesino de la pequeña. Juntos caminaron hasta su casa y lo sacaron a rastras. Todos los que allí estaban comenzaron a apalearle hasta que entre gritos de dolor don Jorge murió. Fernando deseaba que se terminara ya aquella historia. Estaba congelado por el aire gélido que azotaba y atemorizaba de verse en medio de aquel camposanto bajo la luz del quinqué con ese siniestro individuo. Espero que el taxista aún me esté esperando, pensó. ¿Y en este lugar es donde lo enterraron?, preguntó por intentar que se acabara la historia de una vez. Sí, aquí fue. Lo curioso es que a las 2 semanas de que estuviera enterrado volvieron a aparecer algunos animales muertos y desangrados. Los vecinos ya no sabían qué pensar, hasta que alguien sugirió desenterrar al muerto y clavarle una estaca en el pecho, como si se tratara de un vampiro. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a desenterrar el cadáver de don Jorge. Imagínese, la gente se quedó aterrorizada. En ese mismo momento colocaron una estaca de madera sobre su pecho y la golpearon con fuerza con un mazo. ¡Dios mío! ¡Qué historia más terrible!, exclamó Fernando atemorizado. Desde luego, señor. Además, se cuenta que después del segundo entierro del marqués, y aunque al pueblo regresó la tranquilidad, comenzó a crecer este árbol junto a su lápida. La leyenda asegura que el día que este árbol sea cortado o sus raíces rompan por completo la lápida de piedra, el marqués regresará para vengarse de todos aquellos que provocaron su muerte. ¡Demonios! Bueno, señor, me tengo que marchar. Gracias por todo. Fernando no lo pensó 2 veces y a pasos agigantados se dirigió hacia la puerta del cementerio, donde lo esperaba el taxista. El cuidador del cementerio golpeó fuertemente la puerta de un cobertizo cercano. El estruendo que hizo provocó que Fernando saliera corriendo a toda velocidad. El sepulturero no pudo reprimirse y lanzó una siniestra carcajada.